que grabar el año. Ya. Comenzamos nuestra clase número 4 de la unidad que estamos viendo, ¿cierto? De la estética literaria, ¿ya? Que es nuestra unidad 1 y es nuestra cuarta clase, por lo tanto, ya llevamos ciertas tareas y reforzando el contenido que hemos visto. Si ustedes se dieron cuenta, el fin de semana yo les mando un correo a aquellos que todavía no me han mandado sus tareas de la unidad 1, ¿ya? Porque ya dejamos las tareas de reforzamiento, ya, y esas se las agregué a sus notas, que ya están en WebClass, por lo tanto comenzamos una nueva unidad, por lo tanto son nuevas tareas. ¿Cuántas tareas llevamos ahora? 3, que son la primera tarea de la unidad, que era una pequeña guía que hablaba sobre el concepto de estética literaria. La segunda guía era sobre la novela de terror, ¿cierto? Cómo la estética se podía implantar en ella. Y la tercera tenía que ver con la novela de ciencia ficción, que fue nuestra última clase pasada. Por lo tanto, hay hasta ahora 3 tareas, ¿ya? Así que ahora entonces vamos a hablar sobre la intertextualidad, ¿ya? Vamos a hablar sobre la intertextualidad. Entonces, el objetivo de esta clase es interpretar las diferentes relaciones intertextuales en los textos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día dejamos una tarea que no son extensas, donde tienen que trabajar el contenido, yo se los reviso y acuérdense que cada tarea tiene 2 décimas, ¿ya? Y esas 2 décimas van a ser para la prueba final. La prueba final no va a ser una prueba en WebClass, ¿ya? Va a ser un trabajo, y en el trabajo usted va a tener que aplicar todo lo que hemos aprendido en clase, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahora tengo 4 alumnos al día, otros que me han entregado 2 tareas, otros una, otros ninguna, ¿ya? Y cada uno sabe las tareas que debe, así que hasta el día viernes voy a volver a evaluar quién me debe tareas y voy a volver a mandar correos, ¿ya? Comenzamos entonces. Para poder trabajar este concepto de intertextualidad y que ustedes van a tener que colocar en su trabajo final, porque es un trabajo y no una prueba en WebClass, comenzamos entonces para reforzar como actividad inicial lo siguiente. Si ustedes ven esa imagen, ¿a qué idea remonta en este caso esta imagen? Porque claramente este personaje está intercediendo, ¿cierto?, a la obra real. ¿Qué obra será la que presenta ahí y que se está intercediendo de manera humorística? ¿Cuál será la obra ahí? El grito, ¿no? El grito, muy bien. ¿El grito lo conoces de quién es? No. Ya. El grito, vamos a ver, el grito entonces es ¿cierto? Es una obra pictórica, ¿cierto? Del noruego Edvard Munch, ¿ya? Es una obra expresionista que demuestra, ¿cierto?, este hombre moderno en una situación desesperada. Y vamos a ver que de manera humorística, quizás en la misma serie de Los Simpsons, ¿cierto?, está Homero interpretando lo mismo que esta obra inicial, ¿cierto?, está presentando. Entonces, esta forma de remontar y que cuando yo vea, por ejemplo, una obra pictórica, lea un libro o vea una película y yo recuerda algo que es similar y pueda hacer una conexión, eso se llama intertextualidad. Si nosotros, ustedes han visto Los Simpsons, es una serie que utiliza mucho este recurso de la intertextualidad, porque muchas veces cuando lo estamos viendo, nos remontamos a películas, a libros, a situaciones políticas, y también es una serie premonitoria, es decir, que es una serie que podemos ver que lo han dicho ahí y hasta ahora ha sucedido, ¿cierto? Entonces ahí hacemos una conexión de intertextualidad. Por lo tanto, la intertextualidad, y que vayan tomando apuntes porque esto les va a servir para su trabajo, ¿ya? La intertextualidad es la relación directa y estrecha, es decir real y que se puede comprobar entre un texto con uno o varios textos más, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro
y en la situación que le sucede al personaje es similar o parecido a otro, ¿cierto? A otro personaje que se encuentra en otro libro. O podemos ver un personaje que también es nombrado en la misma saga de ese autor, ¿ya? Y que aparece en el otro libro mismo de él. O también podemos ver que este libro ha sido llevado a una película o una obra teatral, ¿cierto? O una obra pictórica, etcétera, y que nosotros solamente al verla podemos recordar, ¿cierto?, la obra original. Por lo tanto, la intertextualidad es la relación directa de un texto o de una imagen, que también es un texto, ¿cierto?, porque tiene un propósito comunicativo con otros. Por lo tanto, nosotros podemos ver miles, ¿cierto?, de conceptos relacionados para poder crear una intertextualidad. Yo les voy a pasar 4, pero vamos a ver un video luego como retroalimentación, que también se nombran otro tipo de intertextualidad, pero lo que nos importa son las siguientes, que son los grandes tipos de intertextualidad. La primera intertextualidad, esta idea de relación y conexión entre textos, obras literarias, obras históricas, etcétera. Ya, la primera es la intratextualidad, que quiere decir la relación de textos de un mismo autor. ¿Y cuándo se da eso? Cuando nosotros conocemos como los bestsellers, cuando tienen sagas, ¿cierto? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, o como por ejemplo si nosotros nos acordamos de J.K. Rowling, ¿cierto? De Harry Potter, que tiene una cantidad de libros donde el personaje aparece en el mismo libro y ahí hay una intratextualidad. O por ejemplo, El Señor de los Anillos, que tiene 3 tomos, también podemos ver una intratextualidad porque cada libro se va a conectar con la historia del libro anterior. ¿Ya? Entonces, cuando hay una relación entre los mismos textos de un mismo autor, se llama intratextualidad. El segundo tipo de en este caso, intertextualidad, se llama extratextualidad. Pero aquí es muy diferente, porque la conexión que se va a dar entre los textos ya no es del mismo autor, sino que va a ser de diferentes autores. Como por ejemplo, vamos a ver que hay libros que hablan sobre la identidad, sobre la edad juvenil, ¿cierto? Textos juveniles, donde los personajes están en busca de su identidad, y vamos a ver que existen miles de autores contemporáneos que aluden a ese tipo de literatura, ¿ya? Como van a ver ahora ustedes buscando Alaska, o parecido, ¿cierto?, otro libro, en este caso como Bajo la misma estrella, pero que tienen el mismo concepto juvenil, esta idea de la búsqueda de identidad, y podemos hacer una relación entre esos dos textos buscando un mismo tema, pero son de autores diferentes. Después vamos a ver que existe una intertextualidad de una manera llamada interdiscursividad. ¿Con cuándo se da eso? Como cuando nosotros podemos ver la adaptación de un libro a una película o a una obra teatral, ¿cierto? O una obra pictórica, hasta una escultura. ¿Ya? Y cuando sucede eso se llama interdiscursividad, es decir, aludimos a lo semiótico, a lo visual, a lo comunicativo de ese texto y lo llevamos a diferentes otras formas artísticas, como las películas, al cine, a la escultura, ¿cierto?, a las obras pictóricas, a la reproducción teatral. Y cuando llevamos eso, los textos se llama interdiscursividad. Y por último, vamos a ver que también hay intertextualidad cuando ocurre una paratextualidad. Es decir, hay libros que se van a asemejar, no importa que sea del mismo autor o diferente autor, van a tener un mismo título y van a tener parecidos subtítulos, ¿cierto?, en el texto. Eso se ha dado, ¿ya? Pero no se da como plagio que vamos a dar a continuación ni copia, sino que se da con un motivo especial. Por lo tanto, intertextualidad, es decir, esta conexión entre libros y otros, no es, para que ustedes tengan claro, un plagio, es decir, una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia, ¿ya? Muchas veces la intertextualidad, después que se hace un análisis de ese libro, el autor reconoce que ha tomado inspiración, ¿ya?, en este caso del libro, pero no es un plagio, tampoco es una parodia, ¿ya?
es una imitación burlesca de una obra del estilo del autor. Muchas veces se dice que es parodia, pero al final tiene un propósito real, ¿ya? Y deja de ser eso. Ya. Entonces, tampoco es una influencia, ¿ya? Ya que se refiere a la formación cultural y artística. Cuando hablamos de influencia, se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor, que influirá en su propia creación literaria. Tampoco es influencia. Intertextualidad, en este caso, es una conexión, es como una intención implícita que el autor, sin querer, hace en sus textos, ¿ya? Muchas veces lo toma para que el mismo lector realice esta conexión implícita entre líneas que se da en las obras literarias. Por lo tanto, vamos a retroalimentar con este video para poder ir a la ejercitación y luego al trabajo final que ustedes van a ir practicando ya para su trabajo, ¿cierto?, de la unidad que les voy a dar todas, en este caso las fechas. Vamos a ver si compartimos sonido para que ustedes lo puedan escuchar. Sí, sí. Que tus conocimientos sigan creciendo. ¿Sabemos qué es la intertextualidad? Quédate para aprender con nosotros. Aquí te lo explicaremos todo. La intertextualidad es un término creado por Julia Kristeva en 1967. Este es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Estas relaciones van a depender ya sea por los referentes textuales, sociales o de contextos, y las asociaciones intertextuales o significaciones asociativas van a depender de los receptores. En español, lo cual significa que de un texto literario puede haber una pluralidad de lecturas intertextuales y que existen un montón de lecturas como textos y lectores existan. Diferentes posibilidades de relación intertextual. Cita. Consiste en extraer un trozo de otro texto y colocarlo entre comillas en el texto propio, señalando al autor y la fuente original. Alusión. Es un enunciado cuya plena comprensión supone darse cuenta de su relación con otro enunciado. Ejemplo, el título La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar remite claramente con su juego de palabras a la novela de Julio Verne. Derivación. Es la relación que se da entre un texto nuevo que deriva de otro texto anterior. Se pueden señalar dos clases de derivación. Transformación. Tomar el mismo tema pero decirlo de otra manera. Imitación. Tomar otro tema pero decirlo de manera parecida. Plagio. Es una copia no declarada pero literal. Lección número 1. Aprendida. Impresionante. Ya, entonces podemos ver que la intertextualidad está muy vigente en los textos literarios y que ustedes de a poco, entrenando nuestra capacidad lectora, se van a dar cuenta que muchas veces los textos aluden a otros sin querer, como decía por ahí, de manera implícita o explícita, ¿ya? También vemos que las caricaturas también se alude a la intertextualidad para aludir a otra realidad, en este caso otro texto, otra película, otra obra que hayan expuesto la misma idea, por lo tanto podemos ver una similitud. También podemos hacer, en este caso, intertextualidad, cuando en un trabajo, el que van a hacer ustedes, van a insertar una cita textual, es decir, un extracto de texto y lo van a comparar con otro libro, ya, para poder, ¿cierto?, desarrollar una idea. Bajo esta idea de la intertextualidad, es decir, cómo nosotros ya podemos hacer conexión entre varios libros, ya con un tema específico, con una situación social, contextual, histórica, y un sinfín de ideas de trasfondo. También, ¿dónde podemos hallar intertextualidad? En las canciones. Ya en las canciones también hay intertextualidad. Ustedes vayan reconociendo este tipo de conceptos cuando escuchen una canción y aluden que tienen un tema parecido o que existe, cierto, por ejemplo, el protagonista o la acción, o en este caso, que existe dentro de otra canción, ahí también podemos ver una intertextualidad. Vamos entonces a ejercitar esto.
Vamos a ejercitar. Ya. Lo que pasa es que el plagio, aquí hay un punto. De repente el plagio lo consideran intertextualidad, pero con toda esta idea del derecho del autor, Elías, si nosotros nos pensamos, el plagio no sería intertextualidad, porque sería como en este caso un robo, sería como enunciar algo que no quiero decir el verdadero autor. Es cuando uno usa, por ejemplo, el tema de una canción de fondo y yo no en este caso no anuncio a la persona que creó inicialmente esta canción, no lo anuncio, sería en este caso un plagio, pero si yo enuncio a la persona antes de hacer en este caso esta visualización, este video donde tengo la canción al fondo, no sería un plagio. Pero ¿qué es lo que pasa con la intertextualidad? Cuando se empezó a usar la intertextualidad, nunca se empezó a decir en este caso el emisor real del texto, pero ahora con este boom contemporáneo donde tenemos un sinfín, ¿cierto?, de intertextualidades, ahora sí se debe decir, ya, se debe decir quién es autor. Entonces, como ahora se dice que es el autor, ya no sería un plagio. Por eso, el plagio no se considera intertextualidad, ¿ya? Por el boom que existe ahora. ¿Por qué? Porque hay más plataformas digitales, hay mucho más creaciones artísticas, ¿ya? Y si te das cuenta, cuando se presenta tanto una obra literaria o una obra, por ejemplo, teatral, siempre al final se dicen los créditos, y se dice, por ejemplo, de dónde tomaste la idea, y se tiene que nombrar ahí por esta idea del derecho del autor. Y tiene que también ver por la línea de la intertextualidad. Ya, vamos a ver aquí. Espérenme un poquito. Vamos a mostrar el texto y eso no, espérenme. Entonces, siguiendo con esta línea, quiero que vayan pensando, ¿ya? Quiero que vayan pensando en un texto, ¿ya? En un libro que a ustedes les guste, ¿ya? Como les dije anteriormente, en un texto que a ustedes les guste, que se interesen y que hayan leído y que los motive, ¿ya? Y más que nada que hayan leído, porque así vamos a ahorrar tiempo, ya que hayan leído. Entonces necesito que ustedes puedan, ¿cierto? En este caso, inspirarse para poder hacer el trabajo. El trabajo es para, ¿cierto?, el 30 de mayo. Así que ya nos va quedando poquito. Si a ustedes les gustó un libro de diferentes, por ejemplo, géneros, como vimos la ciencia ficción, vimos la literatura de terror, ¿ya? En este caso, quiero que ustedes se den ahí, se den cuenta y podamos hacer el trabajo. Aquellos que todavía no tienen un libro que más o menos escoger, me avisan y yo lo puedo orientar, ¿cierto?, a que puedan, en este caso, realizar. Ya. Quiero que miren lo siguiente, ya más que las preguntas es el objetivo. Se dan cuenta que tenemos al principio la obra artística de Velázquez que se llama Las Meninas, pintada en óleo en 1656. Un estilo barroco, ya un cuadro muy particular porque nos muestra la aristocracia, ¿cierto?, en este caso, y también nos muestra esta idea de las diferentes perspectivas y personajes que se pueden demostrar en una obra pictórica. Luego, vamos a ver que surge, ¿cierto?, una misma obra, en este caso, orientada, ¿cierto?, por Pablo Picasso en 1956, titulada Las Meninas. Pregunta para ustedes. ¿Qué tipos de intertextualidades ustedes pueden ver ahí? No importa que no me las nombre, pero ¿qué relación pueden hacer ustedes con las intertextualidades que aparecen ahí? ¿Se acuerdan que yo les hablé de a 4? Tengo la intratextualidad, que es la relación, ¿cierto?, de un texto, ¿cierto?, de los mismos textos de un mismo autor. Después tenemos la extratextualidad, que tiene que ver la relación, ¿cierto?,
de un texto, pero de diferentes, en este caso, autores. La interdiscursividad, cuando llevamos los textos a las partes, ¿cierto? Llevamos al cine, a una obra teatral, ¿cierto? Y tenemos finalmente la paratextualidad. Elías me dice aquí que podría ser la extratextualidad. Perfecto, ¿ya? Perfecto, porque podemos ver, ¿cierto? Que tenemos una misma idea, una misma obra, que son las Meninas, pero tomada por diferentes autores en diferentes épocas, porque fíjense que las Meninas de Velázquez fue creada en 1656, y la de Picasso fue en 1900, casi en el siglo contemporáneo ya, y que realmente rompe con la visión y lo hace un poquito vanguardista con el estilo propio de Pablo Picasso. Por lo tanto, muy bien, como dice Elías, y vamos a colocarle un punto a Elías por ir aportando, más una décima, ¿ya? En este caso es una extratextualidad. Muy bien. Es una extratextualidad. Seguimos. Ustedes van a escuchar, ¿ya? Pero, profe, dice, que aparezca el autor de la obra, ¿no es intertextualidad? ¿Cómo en este caso? ¿A qué te refieres? O sea, se supone que en esa obra el pintor se pintó a sí mismo, ¿o no? Ya, pero me dices en este caso, pero cuando comparo, para hacer una intertextualidad, tengo que comparar dos elementos. Ya. No puedo hacer una intertextualidad, por ejemplo, cada libro, está bien, súper bien la pregunta, cuando hacemos un libro, siempre es una proyección de nuestro interior, ¿ya? Pero para poder, en este caso, como estamos en el concepto de intertextualidad, siempre vamos a tener que tener otra orientación, otro objetivo, otro texto para poder comparar, ¿ya? Entonces, a lo que me refiero, que dentro del texto, muchas veces aludimos a otras realidades, a otros textos, y ustedes se van a dar ahí cuenta, y esa forma de aludir, que no van a estar en todas las páginas de la obra literaria, pero va a estar enunciado por ahí en un párrafo, en un capítulo, etc. Ahí se da la intertextualidad, no en todo el texto, ¿ya? Entonces vamos a leer este pequeño texto y vamos a responder esta pregunta de abajo. ¿Con qué obra podemos hacer una relación intertextual? Es decir, en este caso, leer en este caso con otro texto. Aquella noche, mientras Liz Norton dormía, Peyer recordó una tarde ya lejana en la que Spinoza y él vieron una película de terror en una habitación de un hotel alemán. La película era japonesa y en una de las primeras escenas aparecían dos adolescentes. Una de ellas contaba una historia, trataba de un niño que estaba pasando de sus vacaciones en Kobe y que quería salir a la calle a jugar con sus amigos, justo a la hora en que daban por la tele su programa favorito. Así que el niño ponía una cita del video y lo dejaba listo para grabar el programa y luego salía a la calle. El problema entonces consistía en que el niño era de Tokio y en Tokio su programa se emitía en el canal 34, mientras que en Kobe el canal 34 estaba vacío, es decir, era un canal en donde no se veía nada, solo niebla televisiva. Y cuando el niño, al volver de la calle, se sentaba delante del televisor y ponía el video, en vez de su programa favorito, veía una mujer con la cara blanca que le decía que iba a morir. Y nada más. Y entonces llamaban por teléfono y un niño contestaba y oía la voz de la misma mujer. Encontraban el cuerpo del niño en el jardín muerto. ¿Recuerdan esa historia que se haya visto en otra parte? ¿Dónde se habrá visto esa misma historia? Más o menos que vayan usando su conocimiento cultural. Esta idea de este niño que graba un programa televisivo y no se ve, ¿ya? Y que dentro de esta niebla televisiva, ¿cierto?, surge una mujer con la cara blanca que le decía que iba a morir. ¿Han visto algún texto relacionado, una película relacionada con esa historia? Chiquillos, El Aro, muy bien, excelente, Aileen. Entonces vamos a ver que este texto, ya, ¿cierto?, que es un cuento, alude a esta conexión con esa película, ¿cierto?, que es El Aro. Y ahí vemos otro ejemplo de intertextualidad.
Ahora vamos a ver otro tipo de intertextualidad, en este caso, ya, que sería sobre un tema en particular. Vamos a ver que un tema está aludido de dos formas. Texto A, teoría de Dulcinea. En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo uno de sus vagos fantasmas femeninos, hecho de virtudes y faldas superpuestas que aguardaban al héroe después de 400 páginas de hazaña, embustes y despropósitos. En el umbral de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con una fuerte aroma a sudor y de lana de joven mujer campesina recalentada por el sol. El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a lo que él tenía enfrente, se echó un pozo a través de páginas y páginas de un pomposo engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, devastó unas cuantas encinas y dio a 3 o 4 zapateas en el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su casa. Solo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso, desde el fondo de su alma reseca, pero un rostro polvoriento de pastora se levantó con lágrimas verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero de Meta. Juan José Arreola, cierto bestiario, ¿ya? Para su comprensión, entonces, el texto alude, ¿cierto?, a este texto universal, ¿cierto?, y muy famoso llamado El Quijote de la Mancha, y esta es una adaptación del Quijote que nos cuenta la historia, pero de una manera más irónica y más, en este caso, más explícita, en este caso, y no tan fantasiosa como lo vamos a ver ahora. Capítulo 1 de, en este caso, Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a este le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase a él de princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Quiero que me cuenten aquí. Ambos textos hablan, ¿cierto?, de esta mujer que inspiró al Quijote de la Mancha, llamada Dulcinea, ¿ya? Es decir, le dio ese título en su libro, Dulcinea del Toboso, pero ambos textos que acabo de mostrar, ¿hablan de la misma forma de Dulcinea o totalmente distinta? ¿Cómo habla de igual o diferentes perspectivas? Podemos hacer una intertextualidad porque ambos textos hablan de la misma protagonista de Dulcinea, pero de diferentes formas. ¿Cómo es esta Dulcinea en el texto, ¿cierto? En el texto A. ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es esta Dulcinea en el texto que está ahí marcado con amarillo, que se nombra ahí? ¿Cómo son sus características, ¿cierto? De mujer. Valentina, campesina, súper bien, ¿ya? Es delicada, o es más grotesca, es más cariñosa, o en este caso es más fría. ¿Y cómo se nombra en el texto último? Que es el texto extraído, ¿cierto?, del mismo Quijote. ¿Cómo será esa Dulcinea? ¿Alguien sabe cómo será esa Dulcinea? Ya, por aquí me dicen, ella es, cierto, en este caso una princesa, súper bien, ¿ya? Entonces, en el primer texto, fíjense que existe una intertextualidad, ¿por qué? Porque ambos textos remontan a esta idea de, ¿cierto?, esta mujer que inspiró al Quijote, que es Dulcinea, y el texto que hace Juan José Arreola es un poquito más frío, es un poquito más actual, donde nos centra a que esta mujer que
idealizó, ¿cierto?, los textos caballerescos, el Quijote de la Mancha, solamente fue una mujer campesina que en su ideal fue, en este caso, una princesa, pero que al final era una campesina. Y eso es lo que quiere decir Juan José Arriola. Pero vemos que en el mismo texto, aquí que está en azul, de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes toma a esta mujer y la idealiza, y en sus escritos hablamos sobre ella como una princesa digna del reino, digna, ¿cierto?, de este amor, ¿cierto?, de este caballero andante. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes con este pequeño ejercicio que les voy a dejar, ¿cierto?, como tarea, ya que van a relacionar una canción con una obra literaria bien básico y me van a responder unas preguntas de comprensión lectora. Y lo que quiero que ustedes vayan ya pensando en el texto que escogieron y en qué relaciones intertextuales ustedes pueden realizar con el texto que escogieron. Por ejemplo, pueden buscar que en el texto que escogieron ustedes para su trabajo, que la próxima semana les voy a dar la pauta para ir trabajando, ya busquen si hay una película y tienen que comentarme también en ese texto, o hay una obra, ¿cierto? O hay otro libro que se asemeja y es muy igual, ¿cierto?, al libro que yo escogí. Entonces, esta semana vayan buscando información en la web que les sirva para ir haciendo el trabajo. Es decir, escoger primero el libro que me interesa y a partir de ese libro ir buscando relaciones intertextuales de él, ¿ya? Por lo tanto, quiero que entonces busquen el libro y recuerden lo siguiente. Para el 31, ¿cierto? En este caso, 31, vamos a ver aquí. Para el 31 de mayo vamos a hacer este trabajo, ¿cierto?, de investigación, ¿ya? Así que yo les voy a dar la pauta y también ustedes van a aprender a hacer trabajo de investigación, que son estos informes de portada, conclusión, introducción, etcétera, bibliografía, ¿ya? Y el día 7 de junio ustedes van a tener la prueba del libro de Siddhartha de Germán Hesse, ¿ya? También tienen que ir leyéndolo y el libro está en Classroom, está en donde dice plan lector, está el libro ahí, ¿ya? Está el libro ahí. Entonces, primero, buscar el libro y ir pensando en las relaciones intertextuales que tiene ese texto que ustedes escogieron. Segundo, colocarse al día con las tareas, porque si a pesar de que es un trabajo de investigación, la nota que obtengan se le va a agregar todas las tareas que han hecho de la unidad, ¿cierto?, que es la unidad 1, ¿ya? Y por último, ir leyendo el texto, el libro, ¿cierto?, que se va a hacer una prueba por webcast, pero que también tiene preguntas de comprensión lectora, y para la prueba del libro de Siddhartha, yo voy a hacer una pequeña actividad con décimas, y la voy a hacer por vía Classroom, donde voy a hacer un cuestionario, y ustedes, ¿cierto?, pueden obtener con ese cuestionario para puntaje para la prueba del libro también. Entonces tenemos muchas oportunidades para subir sus notas. Profe, si yo me saco una mala nota, ¿usted me puede hacer otro trabajo? No, yo no voy a hacer trabajos extras. Usted se sacó un rojo y no le puedo subir su nota porque no hizo ninguna tarea, lo siento mucho. ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso. Profesora, la extratextualidad solamente se puede, no, pues se puede dar en este caso con películas, que nosotros podemos ver con películas, obras teatrales, en este caso autores que tienen en este caso conexión y esculturas. Ya no solamente nos basamos en la parte literaria, sino que podemos ver otro tipo de obras artísticas que también existe una conexión, pero son de diferentes autores. Y eso ustedes todos los días tienen que hacer este juego de la intertextualidad. Cuando vean películas, estas series que ustedes ven en Netflix, donde los vean, y las películas también tienen conexión, entonces tienen que ir jugando, ir entrenando su cerebro y decir, oye, esta parte lo vi en otra película, sí. O puedo estar investigando y ser en este caso un investigador sobre la intertextualidad y ir cada día, o ven series
de películas, de dibujos animados, etcétera, y también puede ir jugando con esta idea de la intertextualidad, y así van aprendiendo, van desarrollando esta capacidad, ¿cierto?, de introspección y investigación, ¿cierto?, de las conexiones que existen entre las obras literarias, ¿ya? Eso, chiquillos. Lo único que les pido, que por aquí me dicen que la prueba de unidad, Aileen, es el día 31, pero no es una prueba, es un trabajo. Y antes del 31 yo les voy a dar la pauta, les voy a enseñar bien lo que tienen que hacer para que no tengan dudas. Y durante esa semana, ¿cierto?, van a estar realizando ya su trabajo, su prueba. Ustedes me van a mandar avances, correcciones, dudas. ¿Por qué? Porque ya cuando ya pasa esa fecha de las dudas, ya ustedes me entregan sus trabajos, ¿ya? Y la idea es aprender y no hacer los trabajos por hacerlo y para cumplir con la asignatura, no. ¿Por qué? Porque este formato que les voy a enseñar les va a servir mucho para la educación superior y no todavía, como están en tercero medio, para otras asignaturas cuando les pidan informes. Hacer un informe investigacional, investigar sobre un tema y hacerme una carpeta y mandárselo. Ya ustedes tienen conocimiento de insertar citas textuales, hacer una biografía, hacer una introducción, hacer una conclusión y una portada. ¿Ya? Eso, pónganse al día con las tareas, busquen un libro que a ustedes les interese para poder ir haciendo ya la prueba final, que es este trabajo de investigación, y dudas me escriben. Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe.